El libro que les traje hoy es de Tanizaki y se llama El elogio de la sombra. Tanizaki está considerado como uno de los tres escritores más importantes del siglo XX en Japón, junto a Mishima y a Kawabata. En este pequeño ensayo, que tiene espíritu de poema, encontramos continuamente una reflexión sobre el alma japonesa, sobre cómo el japonés ve el mundo y siente el mundo, en contraposición con el hombre occidental. La esencia de esta diferencia que encuentra Tanizaki es la conexión espiritual que tiene el mundo oriental con la sombra, especialmente el mundo japonés. Totalmente opuesto al occidental, que él ve que está relacionado directamente con la luz brillante. Y esto debemos tenerlo en cuenta, recordando que el mundo occidental tiene su canon en la iluminación de la escultura griega. No es casualidad la luz que busca la escultura griega con esta visión que él encuentra, aunque él no habla de la Grecia antigua. Estas páginas, más allá de un ensayo, parecen ser las páginas arrancadas de un diario personal, donde él busca, indaga dentro de sí mismo, busca cómo es que siente un japonés y por qué ama y adora el tiempo, el paso del tiempo y el juego de las luces y las sombras. La necesidad de la sombra es justamente lo que da título a este libro. Este texto refleja el choque de la tecnología que estaba avanzando cada vez más en las primeras décadas del siglo XX con las ansias de mantener lo conocido, lo querido, lo tradicional. Entonces comienza compartiendo con nosotros la experiencia que ha tenido y la lucha que ha sido tratar de construirse un hogar tradicional, pero manteniendo al menos algunas de las comodidades del mundo moderno. En algunos ámbitos del hogar pudo hacer congeniar estos dos mundos distintos, pero en otros se resiste bastante a el ingreso de la modernidad. Un espacio sagrado, como un templo, en el que le cuesta mucho combinar estos dos aspectos, es el retrete, que él explica cómo son los baños tradicionales de la casa japonesa, que son muy similares a los baños tradicionales de las casas de campo nuestras. Es un pequeño cubículo separado de la casa, donde en este caso, en lugar de ser un lugar vergonzoso, está considerado como un espacio para el contacto directo con la naturaleza, con nuestra animalidad, pero desde un punto de vista racional, porque es el espacio también para la reflexión en soledad. Es interesante cómo muestra que no se buscaba en ningún momento en este tipo de baños encerrar a la persona en una cápsula distinta de la naturaleza, sino todo lo contrario. Prácticamente está al aire libre, prácticamente es uno con la naturaleza. Y es justamente en la época Meiji donde este lugar en particular empieza a ser cambiado, y al ser sagrado justamente es más chocante ese cambio, ¿no? En primer lugar, en vez de ser un rectángulo de madera donde uno va a hacer sus necesidades, pasa a utilizarse la porcelana, y esto ya genera otro tipo de experiencia debido a la frialdad de este material en contraposición
con la madera que está más unida a la naturaleza. Por supuesto, también habla del tema de la luz eléctrica, que modifica notablemente las luces y las sombras que se podían lograr en el hogar con una simple vela u otro tipo de artificios para tener luz en la oscuridad. Pero no solamente se queda en una cuestión arquitectónica, que no está desligado del espíritu del japonés que allí habita, sino que encuentra la sombra incluso en el tipo de color de la piel del japonés. Él dice que, recordemos que los japoneses tienen una tradición de un maquillaje blanco, de usar un maquillaje blanco, y él dice que sin embargo, entre un grupo de personas, aunque haya un japonés sumamente blanco y con este tipo de maquillaje, siempre se nota en contraposición con un occidental una sombra que nace desde lo profundo de él. Él ve que en el occidental hay una luz que sale desde adentro. Sin embargo, en el oriental eso que surge es una sombra. Y esto lo va demostrando en la tecnología a la que ha llegado su pueblo. Como el vidrio, que a lo largo de los siglos fueron perfeccionando, sigue teniendo una neblina. Nunca es totalmente cristalino porque no es lo que ellos buscan ni lo que ellos necesitan. No es lo que el alma japonesa necesita. Esto lo vemos también en la pintura, en las artes en general, pero él habla de elementos cotidianos, cómo eso está reflejado incluso en lo más cotidiano, como puede ser la piel del japonés. Es decir, que este pueblo no quiere que le den todo digerido y totalmente a la vista, sino que lo que sea que esté a su alcance tiene que poder ser analizado, tiene que poder haber un espacio para la imaginación del que ve, un espacio para la reflexión, para la creación de esa realidad. Él dice que es muy fácil imaginar fantasmas en las casas tradicionales japonesas, por esos juegos de luces y de sombras. Y una cosa interesante, hablando de fantasmas, es el uso tradicional de los japoneses, en el caso de las mujeres, de ennegrecer los dientes. Él explica que tradicionalmente la mujer no salía mucho del hogar, por lo tanto en ese mundo sombrío que era la casa, ella se pasaba a convertir en un fantasma más de los que habitaban esas habitaciones. Y esas sombras y ese efecto fantasmal generaba una blancura aún más extraordinaria en la piel de la mujer. Ennegreciendo los dientes se resaltaba más aún porque no había contraste con la dentadura, es decir, que solamente se podía ver la parte de la piel. Y eso es muy interesante porque uno está muy separado de ese tipo de búsquedas estéticas que nunca existieron en este lado del mundo, y cuando ve películas, por ejemplo, le llama mucho la atención ese gusto por ennegrecer los dientes, que para nosotros sería incluso una muestra de falta de salud. Este libro, en la edición de Satori, como todos los libros de Satori, son libros objetos maravillosos, pero además el contenido del mismo es realmente un tesoro. Por eso es muy recomendable la lectura de este pequeño ensayo.